Señores, y regresamos a los estudios y como siempre, súper contento porque tenemos aquí a una de las personas más importantes que está... Dígame, señor, ¿qué? La doctora preferida de Fernando. Tenemos acá a Pamela Félix, cardióloga internista, psicocardióloga y lo más importante, hija de Nino y Elba, señores, ¿verdad? Y nos viene a hablar de un tema súper interesante que Andy va a presentar. Así es. Hoy conversaremos sobre enfermedades cardiovasculares. ¿Solo se tratan con medicamentos? Pamela, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Súper bien. Súper bien. Qué bueno, entonces, como dice Mariela, vamos a traer un tema interesantísimo porque digamos que es una de las preguntas más frecuentes en la consulta. Doctora, ¿y solamente yo voy a usar esta pastilla? ¿No hay más nada? Entonces yo le pondría un ejemplo a ustedes para que me respondan. Cuando un paciente es hipertenso y usa pastillas de la presión, digamos su tratamiento médico, las tabletas, ¿solamente es eso o el paciente tiene que hacer algo más para controlar esa presión arterial? Alimentación. Alimentación, Doctora, ejercicio, excelente. Dormir bien. Excelente. Entonces, ahí hemos respondido la pregunta del día de hoy, ¿cuál otro tratamiento existe? Y es importante que nuestros pacientes sepan que cuando tenemos una condición del corazón, así como de otras patologías, pero ahora enfocándonos en la parte cardiovascular, no solamente las tabletas, las pastillas, esta receta, este tratamiento médico es lo que vamos a utilizar, porque este es el tratamiento farmacológico. Ahora bien, vamos a hablar del tratamiento no farmacológico, que abarca todo lo que ustedes bien desglosaron. Aquí está la alimentación del paciente. Vamos a hablar también del sueño. Muchos creen que dormir 2 horas es suficiente, ¿verdad, Juan Manuel? Gracias. Entonces es importante saber que debemos dormir un promedio de 7 a 9 horas, ni menos ni más. Otro punto a tocar dentro del tratamiento no farmacológico, el ejercicio. Muchos pacientes creen que caminar en las oficinas, ir del carro al mueble a la cama, es movilizarse. Digamos que usted no está tan sedentario, pero a la vez, digamos que es sedentarismo, vamos a decirlo así claro, y hay que hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, ayudamos tanto a nuestra salud física, pero también a nuestra salud mental. Cuando hablamos también de la parte del tratamiento no farmacológico, debemos hablar de reducir el alcohol, de reducir el cigarrillo, que este paciente también sepa que el peso influye en su enfermedad cardiovascular. No es lo mismo una persona en un peso adecuado, de acuerdo a su raza, a su sexo, a su genética, a su altura, que un paciente que esté en sobrepeso u obesidad. Esto va a impactar de manera negativa esta enfermedad cardiovascular que usted tenga. Y estos son, digamos que uno de los tratamientos farmacológicos que el paciente tiene que tener en cuenta. Bueno, Pamela, tú lo dijiste todo. No. Porque te iba a preguntar sobre la parte de eso, del alcohol, el cigarrillo, o sea, el tabaquismo en general. La gente dice, ahora están mucho consumiendo vape, o hay otra tribu que es la del puro. ¿El puro es dañino para una persona que tiene una enfermedad cardiovascular? Todo tipo de sustancia que se fume, en este caso, va a tener una repercusión a nivel cardiovascular. Muchos creen que si tabaco, que si lo llevo a la boca, muchos creen que si el vape, que si el cigarrillo electrónico. Al final, todo esto tiene un impacto negativo en nuestra salud cardiovascular, que es importante mencionarlo. Algo que también vamos a mencionar dentro de la parte no farmacológica es mi área, la psicocardiología, y aquí vamos a hablar también de los niveles o de estos estresores psicosociales que pueden enfermarnos. Estrés, ansiedad, depresión. También si yo trabajo en esta parte, digamos que impacto de manera positiva en mi salud cardiovascular. Claro. Mira, yo acabo de escribirle algo aquí, Mariela, estoy muerta de la risa por 2 cosas, porque tú estás hablando de que si existe otro tipo de tratamiento. Hace un tiempo fui donde un colega tuyo y me dijo, no, a ti hay que comenzar a medicarte y darte pastillas. En esa época yo tenía una carga de estrés sorprendente, me estaba afectando en todos los aspectos de mi vida. Y entonces decidí hacer ese cambio. ¿Cuál era el cambio? Mejor alimentación, ejercicio y tener cierta tranquilidad en algunos aspectos, tomando y dejando otro. De hecho, a ti te consulté ahorita sobre la meditación. Es cierto que en algunos momentos ese tipo de medidas preventivas puede evitar que tú llegues a tener que medicarte. Excelente pregunta, y ese es el segundo tema o el segundo punto a tocar la noche de hoy. Mira, Juan Manuel, cuando un paciente tiene una enfermedad puntual en la consulta, y vamos a hablar de la hipertensión en este caso, yo siempre, digamos que menciono que hay 2 tipos de pacientes. Está el paciente, Juan, en este caso vamos a llamarlo así, que es el paciente que aún no tiene que usar, digamos que un fármaco, pero es un paciente que con cambios en el estilo de vida todavía puede alejarse de tener que usar una pastilla. Ahora bien, está Pedro,
que es el paciente que ya en el punto donde se encuentra, los niveles tensionales elevados, con sintomatología, con cambios a nivel de los órganos diana, que el corazón ha tenido cambios, que uno como cardiólogo ve un ecocardiograma y dice, mira, esta presión ya es vieja, es un paciente que uno debe iniciar un tratamiento, pero motivarlo a que haga cambios en el estilo de vida. O sea que muchos pacientes piensan, bueno, mira, ya estoy condenado a una pastilla, mira, es la única opción. Obviamente, esto usted va a conversarlo con su cardiólogo en consulta y de acuerdo a las características suyas, de acuerdo a su historia clínica y a toda la documentación que tenga este cardiólogo, él va a decidir si se puede optar por hacer cambios en el estilo de vida solamente, pero es importante mencionar que usted tiene que volver a la consulta porque hay pacientes que se le da ese chance y ellos se pierden. Cuando vienen de allá para acá, 10 años después, 5 años después, hasta un año después, entonces ya ese paciente cayó en la enfermedad que se estaba buscando evitar. Entonces, esto es como una especie de relación, como digo yo, tu matrimonio. Usted vuelve, yo le doy 3 meses, le doy 6 meses, le doy un mes, pero usted tiene que volver a confirmar si eso sigue así o si pues son otros pasos los que hay que dar. Sí, es complejo, me imagino, porque uno entiende que, bueno, sí, fui al cardiólogo y, bueno, me indicaron tal cosa, pero me dijeron que tengo que cogerlo suave. Entonces vamos a tratar de cogerlo suave, y en el cogerlo suave, ni lo cogen suave, ni vuelven a consulta. Correcto, mira, y ahora que tú haces ese comentario, Mariela, pacientes llegan a la consulta, se están tomando su tratamiento todos los días, pero la presión está alta. Doctora, ¿pero qué pasa? Esa pastilla como que hay que cambiarla, porque como que la presión sigue alta, entonces yo respiro profundo y digo, aquí voy. Le digo, mire, yo voy a mencionarle una serie de cosas que no tienen que ver con la pastilla. Le felicito por tomarse su pastilla todos los días. Ahora bien, usted está caminando, cómo está el peso, cómo está el estrés, cómo está el sueño, cómo está el alcohol, cómo está su estilo de vida. Y el paciente se queda así como, bueno, doctora, todo eso que usted mencionó, míreme, todo mal. Ni una la pego. Entonces yo le digo ahí, trato de educar. Porque el que no sabe algunas cosas lo ignora. Entonces uno tiene que, como cardiólogo, nuestro papel, nuestra responsabilidad es orientar al paciente. Use el tratamiento, pero es importante que usted haga todo esto que yo acabo de mencionar, porque muchas veces se queda corto el tratamiento, porque hay que acompañarlo de cambios reales y disciplinados del estilo de vida. Qué bueno que diste en el estilo de vida. Antes de irnos a la pregunta que te voy a hacer, yo he visto personas que se toman su pastilla, su Cardionil, por ejemplo, con una cerveza. Esto es sorprendente. Se toman, sí, no, rico, no, como tú lo dices, un Cardionil con una cerveza. O sea, para mí eso es risible. Ya tú dirás si eso hace algún tipo de efecto o no. Pero, oye, el otro que no hace nada. pero, sorprendentemente he visto que en esta sociedad actual que se quiere aceptar y validar cualquier comportamiento que hace daño, la obesidad, muchas personas quieren decir, yo me siento bien o me siento contento con 500 libras. ¿Eso cómo afecta la salud del corazón? Porque no es bueno validar ese tipo de cosas que hace daño. No es bueno validar. Empezando con la parte del alcohol, uno como médico no manda al paciente a tomarse la pastilla con alcohol. Obviamente usted se toma su pastilla con un traguito de agua. El que lo haga con otro tipo de sustancia ya es su responsabilidad. Y recuerde que este medicamento, muchos tienen un metabolismo hepático y si usted toma alcohol también tiene un metabolismo hepático. Y digamos que lo menos que puede pasar es que la efectividad del medicamento se atenúe, que baje un poquito porque usted está usando otro tipo de digamos que de líquido, de sustancia, en este caso el alcohol, cabe destacar, que va a estar también en ese momento metabolizándose en el hígado. Ahora bien, importante la parte de la obesidad. Cuando vemos un niño flaquito, desde chiquito, ¿qué le decimos? Ay, hay que darle comida, está flaquito, está. Pero si está gordito, está papiado, qué lindo está ese niño, mírale los buches. Entonces es algo que viene desde que nosotros tenemos uso de razón. Digamos que también se ve en todos los estatus sociales, donde el estar gordito, llenito, rechonchito, se ve bien. Ahora bien, la literatura recomienda que, o digamos que sugiere, toda persona en sobrepeso u obesidad se debe saber que esto tiene una repercusión negativa en su salud cardiovascular. El hecho de usted ser obeso es una enfermedad. Me llegan pacientes a la consulta que usted le dice de que usted sufre y usted ve el paciente con las 500 libras, las 300 que dijo Juan Manuel. Te dice hipertenso, o el que no sufre de nada te dice de nada, y tú le dices, ¿y su peso? Y cuando tú le hablas del índice de masa corporal, y obvio, ya hay especialidades que se dedican a esa parte y que la obesidad tiene una definición y tiene ciertas características que se deben cumplir, pero a simple vista, cuando tú ves un paciente con libras de más, ya es un paciente que probablemente está en obesidad. Entonces, muchas veces el paciente, tú eres el que le dice que está en obesidad porque el paciente ni lo había razonado. ¿Y qué pasa, Mariela y Juan Manuel, cuando este paciente no ha razonado que está en obesidad? Es un paciente que cree que está bien, es un paciente que probablemente va a seguir ingiriendo calorías, va a seguir aumentando de peso y ese peso te puede llevar fácilmente a digamos, un
una alteración en tus lípidos, en tus colesteroles. Tú puedes llegar a una hipertensión arterial, a tener presión alta por tener obesidad, diabetes, entre otras enfermedades. Te apuesto que han llegado pacientes a tu consulta medio gorditos y abren la puerta. ¡Ay! Estoy sofocado. Doctor. ¿Ah? Ya, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que toca ahora, Mariela? Dime. Vamos a una pausa, pero tenemos una buena noticia. Y es que al regreso estaremos recibiendo llamadas de ustedes. Así que pueden llamar y hacerle todas las preguntas que quieran hacerle a nuestra querida Pamela. Así que empiecen desde ahora a llamar, que esta pausa le va a dar el chance. Seguimos disfrutando de Más que Noticias, de todo nuestro contenido. Y bueno, a continuación vamos a abrir nuestras líneas para que ustedes pregunten lo que deseen a nuestra querida cardióloga Pamela. Nuestros 809-683-8785, 683-8786, 683-8795 y 8796. Llamen si tienen alguna pregunta para nuestra doc en este momento. Yo no puedo llamar. ¿Tú estás llamando? Casi. No llame porque tenemos que dar oportunidad a los televidentes. Claro. Hay una llamada. Anímense. Buenas noches. Sí. Quiero preguntarle a la doctora, por favor, una pregunta. Claro. Sí. Fíjese, si uno deja de beberse la pastilla por un mes, ¿qué pasaría? ¿Qué riesgo hay? Bueno, yo creo que mi cara ha respondido su pregunta, pero es importante que usted sepa que la pastilla no debe faltar ni un día, porque en el momento que la pastilla falta, usted pudiera hacer un evento agudo que pudiera pagarlo estando en una emergencia, en un intensivo o incluso con la muerte. Muchas veces usted deja la pastilla, la presión puede subir, no se da cuenta y aquí viene el problema. Así que es importante que usted vuelva a usar su pastilla y si tiene alguna duda, vuelva a consulta para verificar que realmente ya esa pastilla esté funcionando en usted o si hay que cambiarla. Otra llamadita. Adelante, buenas. Muy buenas noches. ¿Sí? ¿Aló? ¿Escuchamos? Sí, le escuchamos. Gracias, muy buenas noches. A la doctora Pamela Félix. ¿Nos escuchan? Sí, le escuchamos. Muchas gracias. Yo deseo conocer, como paciente hipertensa que soy, ¿qué alternativa me ofrece a mí la consulta de psicocardiología? Muy bien, la consulta de psicocardiología tiene un modelo biopsicosocial. De nada. Tiene un modelo biopsicosocial, no solamente viendo la parte de la enfermedad del paciente, sino la parte psicológica y social, la conducta, los comportamientos, la parte del apoyo social del paciente, si hay algún tipo de estresor psicosocial que yo debo intervenir y trabajar con el paciente en la consulta. Esa es la diferencia entre una consulta tradicional de cardiología. Pamela, ¿y dónde te pueden contactar a ti si tienen preguntas? Así es, en SEMDOE me pueden contactar en la consulta o escribirme vía Instagram @psicocardio o al 809-882-8186.